Infección por variante Delta o por variante Omicron. Es posible que nosotros diferenciemos la infección por una u otra variante de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. En este video vamos a dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta en relación a cómo podemos nosotros diferenciar la infección o por la variante Delta o por la variante Omicron y sobre todo qué consideraciones debemos tener en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar cómo poder diferenciar una infección COVID-19 o por la variante Delta o por la variante Omicron. Una condición importante tomando en cuenta que la variante Omicron, si bien es cierto, es la variante que está volviéndose dominante, no significa que sea la única variante que existe en este momento. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que ante el avance de la variante Omicron todavía queda presente otras variantes, y esto no solo sucede en los países en Sudamérica que todavía están enfrentando un incremento de casos, pero sobre todo la variante Delta sigue presente, y recordemos que Sudamérica todavía no ha enfrentado una ola Delta, y la ola que estarían enfrentando no solo sería Omicron, sino también Delta. Es por eso que nosotros debemos diferenciar si una persona está infectada por Delta o si está infectada por Omicron. Y eso lo podemos determinar de acuerdo a la sintomatología. Un punto importante que nos va a ayudar a diferenciar si una persona está infectada por Delta o por Omicron va a ser el estatus de vacunación. Es importante que ya expertos habrían mencionado que el estatus de vacunación va a determinar la sintomatología que el paciente pueda presentar. En las personas que han recibido 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 y tienen una dosis de refuerzo, estas personas experimentan contra Omicron una sintomatología bastante leve, siendo las principales molestias fatiga, dolor muscular y sobre todo dolor de garganta. Sin embargo, si las personas no están vacunadas o tienen vacunas incompletas, estas personas van a experimentar cuadros más severos y, lo más importante, fiebre y sensación de falta de aire. Pero ante la variante Delta hay una característica más importante que podría ayudarnos a diferenciar con respecto a una infección por Omicron. Y este síntoma importante, en primer lugar, está dado por el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es una de las características principales que se da ante una infección COVID-19 variante Delta, situación que no es tan frecuente con la variante Omicron. Entonces, si un paciente tiene síntomas de resfriado y dentro de ello se caracteriza por dolor de cabeza, este es un punto importante en donde nuestra sospecha debe hacer pensarnos que se trata de una infección por Delta más que por Omicron. Una situación importante, dolor de cabeza. El otro síntoma importante a tomar en cuenta durante la infección COVID-19 y que nos va a ayudar a tomar en cuenta si es Omicron o si es Delta va a ser la secreción nasal o la rinorrea. La secreción nasal, las molestias a nivel de nariz van a ser sobre todo sintomatología de la variante Delta más que de la variante Omicron. Recordemos que el dolor de garganta es la característica que predomina en la variante Omicron. Sin embargo, en la variante Delta, la secreción nasal es la que predomina. Es por ello que ante un diagnóstico, sobre todo por hisopado, las muestras se recomiendan tomar a nivel de cavidad bucal para el caso de Omicron y a nivel de cavidad nasal para el caso de Delta. Por ello, las recomendaciones que se dan hoy en día es que se tome un hisopado mixto, tanto a nivel de nariz
como a nivel de cavidad bucal. Para esta manera poder hacer un diagnóstico correcto. Tomemos en cuenta de que la prueba no va a detectar qué tipo de variante es. Lo que va a detectar es si es o no un diagnóstico positivo para COVID-19, independiente si es una prueba molecular o es una prueba del antígeno. Es por ello importante que tengamos en cuenta que la toma de muestra, sobre todo ante la presencia o cocirculación de estas variantes Delta, Omicron, es que se tomen las muestras a nivel de nariz y a nivel de cavidad bucal. El dolor de cabeza y la secreción nasal son dos síntomas que predominan en la infección por variante Delta sobre la infección por Omicron. Esta sintomatología nos puede ayudar a diferenciar qué variante está afectando. Y esto es importante, ¿por qué? Porque recordemos que la variante Delta afecta más a los pulmones. La variante Delta tiene más predisposición de daño pulmonar y por lo tanto la neumonía es más frecuente. Por otro lado, la variante Omicron es altamente contagiosa y la variante Omicron sobre todo afecta vías respiratorias, en donde la posibilidad de una neumonía es más baja. Conociendo nosotros la sintomatología del paciente, podríamos tener una idea de qué variante se trata y sobre todo poder estar más atentos a las complicaciones que puede cursar el paciente. Si yo tengo una persona que empieza con síntomas de resfriado, tiene dolor de cabeza y tiene secreción nasal o rinorrea, mi diagnóstico presuntivo es COVID-19 variante Delta. ¿Y lo que significa? Que esta persona con mayor razón podría desarrollar un cuadro pulmonar, una neumonía, con lo cual tengo que actuar de manera oportuna y sobre todo estar atento a la evolución. En cambio, si la persona cursa con cuadro de resfriado, no hay dolor de cabeza, no hay secreción nasal, pero sí hay dolor de garganta, es muy probable que se trate de variante Omicron. Y acá debemos extremar mucho el aislamiento del paciente, dado que la variante es altamente contagiosa. La evolución del paciente igual va a tener que ser monitorizada, sin embargo es muy probable que el cuadro no sea tan severo, sobre todo si la persona está vacunada. La importancia de nosotros conocer la sintomatología nos va a ayudar a diferenciar de qué variante se trata. Y de esta manera nosotros poder determinar cómo va a ser la evolución del paciente y sobre todo qué cuidados debemos considerar. Ante un paciente con dolor de cabeza y secreción nasal, el diagnóstico presuntivo va a ser variante Delta y nosotros tenemos que estar muy atentos a la evolución y sobre todo iniciar manejo oportuno. Independiente de la variante, la recomendación que damos es igual iniciar los pilares de tratamiento ante la duda de la variante y sobre todo ante el riesgo de cursar con una neumonía. De esta manera garantizamos una mejor evolución del paciente. Poder diferenciar qué variante es clínicamente es factible y es importante que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Cómo diferenciar clínicamente si se trata de una infección por variante Delta o por variante Omicron. Como hemos entendido, el avance de la variante Omicron ha llevado a que esta variante se convierta en la variante predominante. Sin embargo, eso no significa que no existan otras variantes del coronavirus. Es importante entender que la sintomatología que caracteriza a la variante Delta sobre todo son dos síntomas. En primer lugar, el dolor de cabeza, que es una característica importante de la variante Delta, y en segundo lugar, la secreción nasal. Estas dos características diferencian sobre todo más a la variante Delta que Omicron. Poder distinguir qué variante se trata nos va a ayudar a determinar cuál va a ser el riesgo del paciente y sobre todo qué precauciones debemos tomar en cuenta. Dolor de cabeza y secreción nasal son la sintomatología más frecuente para la variante Delta que la variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos dos canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.